Bueno, el día de hoy vamos a actualizar lo que ha ocurrido con la guerra en Medio Oriente. Vamos a hablar de lo más relevante, obviamente, de cómo se desempeña la guerra. Y lo que ha ocurrido es que Irán ha disparado dos misiles contra una base, la base de Diego García, que se encuentra en el Océano Índico, una base militar que pertenece a los Estados Unidos y al Reino Unido. El tema con esta base militar es que está realmente lejos del propio Irán, y obviamente nadie podía creer que los misiles de Irán pudieran tener el alcance para lograr llegar hasta esta base de Diego García. La base está a más de 4.000 kilómetros de distancia. Se suponía que los misiles de Irán tenían un alcance de 2.000 kilómetros, ¿no? Que podían llegar hasta Ucrania, y por lo tanto todo el mundo creía que la única zona que estaba en riesgo de recibir misiles por parte de Irán era el Estado de Israel, los países del Golfo Pérsico, Egipto y todavía Turquía. Grecia sería lo más lejano. De hecho, una base militar de Chipre pues intentó ser atacada por Irán. Bueno, de hecho la base de Diego García se encuentra a 6.400 kilómetros de Irán, y los misiles de los iraníes pues se suponía que podían oscilar entre los 2.000 y los 3.000 kilómetros, y ahora lo que tenemos es que pueden llegar hasta alcanzar Diego García. ¿Qué significa esto? Que prácticamente todo el territorio de Europa, todos los países de Europa, las capitales más importantes, Londres, Madrid, París, están al alcance de los misiles de Irán. Obviamente esto ha generado pánico allí en la región. ¿Por qué? Pues porque al final del día, si tú como Europa te metes a este conflicto bélico, pues en automático Irán te vas a convertir en blanco de guerra de los iraníes, y por tanto te pueden atacar. Eso es lo que ha generado pánico entre las potencias europeas, y quizás es la principal razón por la cual ninguno de estos países se atreve a atacar a Irán o a meterse a esta guerra. De hecho, todas las grandes potencias, pasando por España, Francia, Alemania, pues han rechazado los pedidos de Donald Trump de unirse a esta guerra. Es lo que ha ocurrido, y obviamente pues la razón es que los misiles de Irán los pueden alcanzar territorio europeo, y por lo tanto pues para los países europeos no es buena idea apoyar a Donald Trump. El tema es que si no lo apoyan, la OTAN se rompe. Es lo que ha ocurrido. Donald Trump está enojado porque nadie quiere apoyarlo en esta guerra ni en la liberación del estrecho de Hormuz, y por lo tanto pues hay una situación de que esta guerra pues va a terminar rompiendo a la propia OTAN, y por eso es tan importante la noticia del alcance que tienen los misiles de Irán. Obviamente no pueden llegar a América, al territorio de los Estados Unidos, ni a México, porque pues ahí sí estaría todo el mundo en pánico dentro de los Estados Unidos, que un misil de Irán te pueda alcanzar. Bueno, ¿qué ha pasado? El gobierno de Suiza, que históricamente ha sido neutral en todas las guerras, ha decidido no meterse a este conflicto, y también optó por suspender las exportaciones de armas a los Estados Unidos. El objetivo es que Suiza se convierta en una zona neutral de cara a este conflicto, y que ninguno de sus ciudadanos puedan estar en riesgo de la guerra. ¿Qué ha pasado también? Bueno, que a pesar de la noticia de los misiles, el ejército de Estados Unidos ha decidido desplegar más de 2.200 marines ahí en Medio Oriente, y 3 buques de guerra. Todo parece indicar que tarde o temprano vamos a ver lo que es la ocupación militar de Irán, o un intento de invasión por parte de Estados Unidos, y esto obviamente pues va a terminar alterando el equilibrio mundial. Obviamente yo creo que Estados Unidos va a una trampa, y que los iraníes ya se la tienen preparada en caso de que decida entrar a este conflicto.
Donald Trump ha dicho sobre la OTAN y sobre su rechazo a entrar a este conflicto bélico que la OTAN es un tigre de papel y que como no quisieron unirse a la lucha para detener a Irán con las armas nucleares, pues obviamente pues, se va a romper la propia OTAN como consecuencia de esto. Esto es importante porque la guerra en Irán al final es una guerra que va a terminar por derrumbar las viejas estructuras que dieron cabida al orden global en el que nacimos. Ahí se incluye la OTAN, el FMI, el Banco Mundial, etcétera. Todo eso se va a caer como ya lo estamos viendo. De hecho, la caída de la OTAN sin duda que va a ser una noticia brutal para el mundo. Y el gran ganador, pues hay que decirlo, va a ser la Rusia de Putin, porque en automático va a poder presionar o incluso entrar en guerra con Europa en un futuro cercano, si ya no existe la OTAN. O sea, si se rompe la OTAN, en automático Vladimir Putin podría entrar en guerra contra países como Polonia, los países bálticos. Y de hecho, por eso es que cuando se rompe el orden global, lo que viene es más guerras, más conflictos e inestabilidad en todo el mundo. ¿Qué ha pasado con Vladimir Putin? Bueno, Vladimir Putin ha dicho que él está dispuesto a dejar de compartir información de inteligencia con los iraníes a cambio de que Estados Unidos corte todo tipo de ayuda militar a Ucrania. Yo les había comentado que en esta guerra los iraníes no están solos, está China y Rusia que los apoyan, y Rusia pues lo está apoyando pues porque dice le está regresando el golpe a Estados Unidos por lo de Ucrania. O sea, para Vladimir Putin la guerra en Irán ha sido una excelente noticia. ¿Por qué? Pues porque a partir de este momento él puede tomar venganza de lo que le hizo Estados Unidos en Ucrania. Y es lo que está haciendo Rusia. Le está diciendo o compartiendo datos a Teherán de dónde están ubicados los buques de guerra, los portaaviones que ya fueron dañados y que tuvieron que retirarse de la región por los ataques de Irán. Y ahora pues tenemos esta situación de que Vladimir Putin ha dicho, ok, tú no quieres que yo intervenga ahí en Irán, pues tú comprométete y salte de Ucrania totalmente. Eso es lo que busca Vladimir Putin. Obviamente, si se sale de Ucrania, Donald Trump y los Estados Unidos, pues entregan Ucrania a Rusia. Y a partir de ese momento, bueno, si vemos el rompimiento de la propia OTAN y los precios elevados de petróleo, pues esto da pie a que la guerra pueda salirse o subir de intensidad en territorio europeo. Porque si la OTAN ya no existe, pues Rusia o Polonia podría desencadenar una guerra ahí entre Polonia, Rusia, los países bálticos, etcétera, por cualquier motivo. Eso es algo que vamos a poder ver y eso pues obviamente afectaría fuertemente a los países europeos porque Europa entraría en lo que se conoce como economía de guerra, que yo creo que es hacia donde van y es lo que va a ocurrir. Eso por el tema de lo que está ocurriendo ahí en Europa y en el propio Medio Oriente es lo más relevante de la guerra. Y el portavoz militar de Irán, también hay que comentar sobre el retiro del portaavión, el USS Gerald Ford. Él ha dicho que la retirada de los portaaviones de Estados Unidos ha demostrado la vacuidad del poder de los arrogantes. Esto es lo que ha dicho el portavoz militar de Irán. Y se ha preguntado que por qué un buque de guerra que tiene un valor de 13,000 millones de dólares teme o le tiene miedo a pequeñas lanchas rápidas de tan solo $1,000. Y ha acusado al ejército de Estados Unidos de ser verdaderamente un tigre de papel. Eso es lo que ha dicho el portavoz militar de Irán sobre la situación ahí en Medio Oriente. Bueno, hay un coronel retirado que es Lawrence Wilkerson, que él ha dicho que lo que estamos presenciando en este momento
son los pasos iniciales de la retirada del imperio estadounidense del Medio Oriente. Es lo que él ha dicho. Él ha dicho que muy posiblemente Estados Unidos no va a poder sostener su presencia en esa zona después de lo que va a pasar ahí. Y obviamente pues te está hablando prácticamente de que esto es el fin del imperio estadounidense, el fin del sistema del petrodólar. Y también ha advertido que si la guerra se intensifica, no podemos, nadie puede asegurar que no se lleguen a ocupar, a usar bombas atómicas. De hecho, la propia ONU, la Organización Mundial de la Salud, ya han advertido del peor escenario, que sería una hecatombe nuclear en toda la extensión de la palabra. Eso es lo que se habla en este momento. Y es la advertencia de lo que ocurre. Bueno, y eso es lo que ocurre en el plano de guerra, prácticamente. Es lo que está pasando. En el plano de guerra, el estrecho de Hormuz sigue cerrado y está controlado por Irán. Es lo que ocurre. Y Donald Trump pues, no sabe qué hacer. Quiere entrar a la guerra, quiere salirse, etc.